Te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque, oh Señor, tú nos permites estar vivos. Tu palabra dice que lejos de ti nada podemos hacer y ese nada incluye, Señor, que nuestro organismo funcione. Aún con dolencias, aún con enfermedades. Te damos gracias, Señor. Porque no solo podemos estar vivos como gran parte de la humanidad, sino vivos espiritualmente también muchos de nosotros, habiendo sido salvados por ti. Te glorificamos, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por insertarnos también y traernos hasta la iglesia, la vida de la iglesia. Gracias por permitirnos, Señor, crecer espiritualmente. Y en esta hora es nuestra oración, nuestro deseo que tu palabra pueda ser entendida, no solo para almacenarla intelectualmente, sino para poder aplicarla a nuestra vida como hemos estado viendo. Señor, para que podamos madurar espiritualmente. Ayúdanos a estar despiertos espiritualmente, también físicamente, a poder desconcentrarnos de la sociedad, del afán de la vida, las cuentas, la luz, los quehaceres, los pormenores. Y ayúdanos a centrarnos en lo eterno. Ayúdanos, Señor, porque somos falentes, somos carentes y nuestra carne no nos ayuda. Mas creemos y esperamos en la fortaleza de tu Espíritu y pedimos que tu palabra tenga el efecto que tú deseas en nosotros. Ayúdame, Señor, con mis hermanos. Te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que hemos estado viendo, y hay una analogía que nuestro querido hermano Joao, cuando está enseñando la palabra, ha usado constantemente, y me quiero sujetar de ella porque ella es una analogía, una ilustración conocida. ¿Conoce usted a Usain Bolt? Si no lo ha conocido, lo ha conocido mediante la buena ilustración sobre las disciplinas espirituales. Y Usain Bolt, aunque usted no lo crea, este gran atleta, tiene un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo y una de sus piezas fundamentales en todo deportista de élite, ya sea de manera individual o ya sea de manera grupal, dependen en gran medida de un director técnico, de un entrenador, de un motivador, de alguien que dirija a dicho deportista o grupo deportista a la meta, a los objetivos. Tiene muy lejos, comenzó la Copa América y también la Eurocopa, ¿verdad? Sé que algunos de vosotros sabéis, unos más que otros, ¿verdad? Y cada vez que hay un proceso como este, hay cambios de entrenadores, como cambios de jugadores, pero una de las claves para que un equipo funcione bien, y es más, si un equipo no funciona bien, lo primero que se mira es el director técnico. ¿Qué está haciendo? Muchas veces el problema no está en los jugadores, sino quién dirige a dichos jugadores, ¿verdad? Y el director técnico tiene la tarea de entrenar, de capacitar, ¿cierto? Pero también en gran medida de motivar, de guiar, de alentar a los jugadores en la dirección que se espera, en la dirección correcta. ¿Verdad? ¿Puedes asentarme con la cabeza? Esta es gran parte de la medida del fútbol. Y esto en toda índole de deporte. No necesitamos ser profesionales. Tú vas a un gimnasio y lo que esperas es que haya alguien ayudándote y motivándote. Es más, hace poco tiempo atrás tenía la oportunidad de estar, estuvimos con un grupo de hermanos en Barcelona, en las calles de Barcelona, precisamente, y salimos a compartir por ahí en la calle. Estábamos buscando gente por la que orar y poder compartir el evangelio en la calle, mientras otro grupo seguíamos adorando al Señor, simplemente haciendo algo así como un culto en la calle, una actividad de evangelismo. Y mientras caminaba por la calle, vi un grupo grande de personas. Vi un grupo grande de personas. Lógicamente me dirigí ahí. Y cuando voy acercándome, veo que son mujeres, todas mujeres, y están formadas como algo que me recordaba a mis años que estuve sirviendo en China. Todas en filita, y cada una tenía unos cascos y claro, yo no me di cuenta a la lejanía. Cuando estoy cerca de ellos veo que están todos bailando, todos haciendo el mismo paso de ritmo y para no irrumpir ahí tenían cada una cascos Bluetooth y estaban todos escuchando a una instructora que hablaba en un micrófono sin la necesidad de gritar, pero esa persona estaba alentando, vamos, tú puedes, no te canses,
sigue así, persevera, vamos ahí, 1, 2, 3 y todos conocemos esta cosa de gimnasia rítmica o algo así, ¿no? Entonces esta era la situación y me veía que cada vez que alguien quería decaer, venía la entrenadora y la motivaba y la impulsaba y la empujaba a perseverar, a seguir en dicha tarea. ¿Y por qué estoy haciendo todo este preámbulo, hermano? Es porque queremos levantar y queremos que entiendas la importancia de aquello que motiva a una persona a cumplir dicha misión, aquello que empuja, que impulsa, que da fuerza a alguna persona a cumplir dicha misión. Y esto es precisamente lo que está tratando Tito en el capítulo 2, en el pasaje que veremos el día de hoy, del versículos 11 al 14, veremos parte de este pasaje, y es lo que Tito nos está enseñando. Nos está enseñando cuál ha de ser nuestra correcta motivación en la vida cristiana para perseverar, para impulsar, para hacernos llegar a la meta correcta. Leeremos ahora y veremos algunos aspectos de lo que nos enseña la motivación correcta. Leeremos Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien, tenemos aquí a Pablo escribiéndole a Tito y viene dándole instrucciones. Y este texto, mi querido hermano, que está cargado de teología, cargado de doctrina, que no vamos a complicar, todo lo contrario, queremos ser claros con ella, nos está hablando, nos está diciendo 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña a nosotros como creyentes, pero también nos impulsa, nos motiva, nos empuja. 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. El día de hoy veremos la primera. Déjeme mencionarla a modo de spoiler. Las 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva, nos enseña en primer lugar y nos motiva en la salvación. En segundo lugar, nos enseña y nos motiva a andar y caminar en santidad, en pureza. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña y nos motiva a guardar y a perseverar en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios nos enseña y nos motiva a aplicar nuestra fe en nuestra vida cotidiana. 4 cosas. Nos motiva la salvación, nos motiva la santidad, nos motiva a perseverar, nos motiva a aplicar la fe en nuestra vida cotidiana. Y en esta serie de predicaciones que tendremos en este trozo bíblico, queremos ir paso a paso. Queremos ir profundizando en cada una de ellas porque son vitales, y si no, vamos a resultar en una serie de conductas que son más bien conocidas como legalismo. Así que vamos a ir al texto y vamos a masticar y darnos el tiempo, mi querido hermano, de ir a la palabra del Señor para que ella nos pueda enseñar de manera correcta. Para que ella nos pueda enseñar de manera correcta las 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. Y la primera de ellas la vemos en el versículo 11. Versículo 11, el capítulo 2 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, note usted que este pasaje comienza con la conjunción, con la unión de esta idea. Dice ¿por qué? Porque esto es causa-consecuencia. Hay una razón detrás. ¿Y la razón de qué? Y pongamos todo esto y hagamos una recapitulación de lo que estuvimos viendo en el capítulo 1. Pablo exhorta a Tito a que corrija las iglesias que están en Creta, y lo primero que tiene que tratar del versículo del 1 al 4 es compromisos que todo siervo en la iglesia debe tener. Luego avanza del versículo 5, puntualmente el versículo 6 al versículo 9, está hablando sobre por qué es necesario, como dice el versículo 7, que los líderes, y luego ataca al liderazgo de la iglesia. Como hemos dicho, si un liderazgo no está apuntando de manera saludable, pocas esperanzas hay para el resto de la iglesia, ¿verdad?
Y pone aquí la soga al cuello a pastores, ancianos, maestros, ¿verdad? Y qué bueno para que sepamos que hay que caminar con cuidado, con temor reverente al Señor. ¿Y quiénes son los que pueden liderar esto? Son los que Dios califica. ¿Y cómo sabemos a quién Dios califica? Bueno, son irreprensibles, son maridos de una sola mujer, es decir, tienen pureza sexual, ¿cierto? Tienen a la familia, los hijos en sujeción, tienen un carácter aprobado. Hemos estado viendo cómo es un carácter aprobado, cómo no es un carácter aprobado. Y tienen capacidad para enseñar la palabra del Señor, porque es la gran función que cumple el liderazgo en una iglesia. Enseñar la palabra del Señor. Hemos estado viendo que no es un líder. El líder no es aquella persona carismática, simpática, no. Es aquel que nos capacita, nos instruye a él la palabra del Señor. ¿Cómo lo hace? Alimentando a la congregación con la palabra mediante la predicación, aconsejando a la iglesia bíblicamente, consejería bíblica con la palabra del Señor, y velando, es decir, cuidando cuáles son los peligros en que la congregación puede estar yendo direccionada y cambiando el rumbo, como lo hace un buen pastor, ¿verdad? Esto era necesario porque hay muchos falsos maestros, estuvimos viendo, y luego llegamos al capítulo 2. En el capítulo 2 nos empieza a decir, no solo como nos dijo en el capítulo 1, cómo son los buenos líderes, sino cómo es una buena iglesia. Y estuvimos viendo cómo deben comportarse los adultos en una congregación, seas hombre o mujer, cómo deben comportarse los jóvenes en una congregación, no importando si eres hombre o mujer. Y vimos que cada uno de nosotros cumple una función para que haya salud en la iglesia. Y estuvimos viendo qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda usted de esto? Si no, pues le invito a repasarlo. Es vital, es vital. Dios demanda algo de ti. Y tú no vas a tener excusas ya para decir, bueno, Señor, yo no sabía. Pues si no sabías en primer lugar, quizás es porque no leíste la Biblia. Y el Señor ya hizo esfuerzos inhumanos, diríamos, divinos, para que esto llegara a nuestras manos, ¿verdad? Y por si fuera poco, en esta congregación ya lo predicamos. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros estar atento a la palabra del Señor, alimentarnos de ella y poder aplicarla, ¿verdad? Vamos a rendir cuentas. Y esto no es para infundir temor innecesario o pavor, sino es para decirle, Señor, clarifícame tu palabra y cumple en mí lo que tú esperas de mí como joven o como adulto, ya sea hombre o sea mujer. Necesitamos que varones y mujeres, adultos y jóvenes en la congregación actúen como es debido, ¿verdad? Y estuvimos viendo que debíamos, aún en los versículos anteriores, al versículo 9, el versículo 10, aún tenía exhortaciones puntuales a aquellos que eran esclavos y cómo debíamos comportarnos como esclavos del Señor, ¿verdad? Y hacerlo con una motivación de no simplemente cumplir, sino por amor, por amor. Y todo esto que nos está apuntando a las buenas obras, fíjese usted, como nos exhorta el versículo 1, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo. En los versículos anteriores al versículo que tenemos que presentarnos como ejemplo, cierto, de buenas obras, versículo 7. Fijémonos, enseña mostrando integridad, seriedad, y todo lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, diciéndole, instruyéndole a Tito, que él tiene que replicar con otro, es que la gente, los hermanos, los cristianos, deben vivir en buenas obras. Deben crecer en vidas piadosas, en vidas santas. ¿Se acuerda usted? Hemos estado viendo, hermano, cómo podemos crecer de manera concreta en vidas santas como iglesia. Cuando decimos a los hermanos, Dios te fortalezca, ¿qué estamos diciendo? Tuvimos una predicación de ello. ¿Cómo podemos crecer en vidas piadosas? Con disciplina espiritual, es lo que hemos estado viendo. ¿Cómo podemos crecer en vidas piadosas? No siendo un parásito espiritual, sino todo lo contrario, siendo fieles, siendo proactivos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos como iglesia, no solo yo de manera individual, crecer en buenas obras? Es exhortándonos mutuamente, llevando las cargas los unos de los otros, lo que hemos estado viendo en Tesalonicenses también la semana pasada. Todo esto nos ayuda a crecer en buenas obras y vidas piadosas. Ahora, todo esto, mi querido hermano, y toda esta vuelta, toda esta recapitulación, porque debemos hacer esto, pero con la correcta motivación. Debemos crecer en buenas obras, pero con la correcta motivación. Debemos ser obedientes a esto, y lo que estuvimos esta mañana en Fundamentos de la Fe, lo estamos
entendiendo claramente, ¿verdad? Debemos ser obedientes, debemos crecer en vidas piadosas, pero con la correcta motivación. ¿Y por qué decimos esto? Porque si tú simplemente estás haciendo lo correcto, creciendo en buenas obras, sin la correcta motivación, me temo que no eres más que un simple y muy buen legalista. Eso es un término duro, ¿verdad? Pero toda aquella persona que cumple una buena obra, desarrolla una buena actividad, lo que fuese, sin la motivación correcta, es un legalista. Debemos como iglesia no solo caminar en las buenas obras, sino con la razón de por qué hacemos las buenas obras, la razón correcta. Mi hermano, si tú haces eso, eres un legalista. Ahora, por el contrario, hay gente que dice tener la razón correcta, pero no practica. Es decir, son oidores de la verdad del Señor, pero no hacedores. El Señor también rechaza eso. Y eso sería algo, una suerte como más bien de moralismo, pero no de un cristiano. Un cristiano es aquella persona que podemos ver lo que cree, podemos ver cuál es la motivación de su corazón por lo que practica. Pero la práctica no es solo hacer un acto correcto, sino con la motivación correcta. Si no, mi querido hermano, me temo que puedes estar ordenando las sillas por vanagloria. Y no queremos disfrazar eso, ¿verdad? Si quieres servir poniendo las sillas, por ejemplo, de manera correcta, solo por dar un ejemplo, debe ser porque quieres agradar a tu Señor sirviendo a un hermano por amor. Si lo haces simplemente para ser visto en medio de la congregación, eso es legalismo. Y no queremos eso, ¿verdad, iglesia? Voy a intentar convencerme. No queremos eso, ¿verdad, iglesia? Queremos ser creyentes íntegros. Queremos ser creyentes que realmente agraden en todo, en nuestro corazón y en nuestras actitudes al Señor. Eso es lo que debemos esperar, eso es lo que debemos querer. Y para eso, mi hermano, habiendo profundizado muchas semanas predicando Tito y predicando otros textos y disciplina espiritual y cómo ser una iglesia conforme al corazón del Señor, permítanos repasar la motivación de por qué queremos hacer todo eso. Cuando decimos queremos madurar como iglesia, ¿y para qué? ¿Para decir que somos más maduros que otros? No, eso sería una motivación incorrecta. Queremos crecer como iglesia, ¿y para qué? Si la motivación no es correcta, es pecado. Punto. Si la motivación no es correcta, es pecado. Ahora, por la gracia del Señor, el texto en Tito capítulo 2 nos vuelve a aterrizar y a decir, ok, si ya os estabais escapando una vida moralista o una vida legalista más bien, volvamos al punto central de todo esto. ¿Y cuál es todo esto? ¿Por qué Pablo exhorta todas estas buenas conductas? Versículo 11, porque la gracia. Ahí está la motivación. ¿Por qué queremos ser más piadosos? Por la gracia. ¿Por qué queremos madurar como iglesia? Muy bien, vas atento, ¿no? Por la gracia. ¿Por qué queremos tener más y más buenas obras? Por la gracia. Tan rápidos, ¿ah? Muy bien. Hermano, ese es el punto. Esta es la motivación correcta de por qué hacemos las cosas. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios. Tú no haces porque eres o quiero caminar en más santidad porque soy un muy buen cristiano y quiero mostrar al resto cuánta disciplina personal tengo. Que esté firme. ¿Y cómo te cuidas de no caer? Recordando la gracia. Y sabes, si te la has olvidado un poquito, déjame recordarte que la gracia es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros lo merecía. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando tú estabas chapoteando en pecado y no tenías nada que ofrecerle a Dios, ahí se extendió la gracia. Entonces, primera cosa, recordar de la gracia, y cuando recordamos la gracia es que somos pecadores. Eso nos da una actitud de humildad a la hora de servir, mi querido hermano.
Y eso ya modifica nuestra actitud. La actitud de por cuanto servimos en la congregación ya no es de altanería, ya no es de ser engreídos o orgullosos, qué bueno soy haciendo estas obras, sino es porque Dios me ha amado tanto que nos brota el amor para otros. Y aun cuando otros se equivocan, ¿sabes? Ni me enfado. Yo he hecho cosas peores. ¿Por qué? Porque la gracia. Les voy a preguntar eso toda la predicación, ¿vale? ¿Por qué hacemos lo que debemos hacer? ¿Por qué vivimos vidas piadosas? ¿Por qué? Porque la gracia. Esa es la motivación correcta. Hermano, este es el centro realmente de los próximos 3 sermones, incluyendo 4. ¿Sabes qué? La gracia. La gracia. 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. Es el motor, es el impulso, es la gasolina, como quieras ponerlo, de por qué tenemos que cumplir el capítulo 1 y el capítulo 2 de Tito. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por el privilegio inmerecido de ser salvos. Por el mero hecho del afecto de su voluntad, mi querido hermano. ¿Por qué predicamos cada semana el Evangelio? Por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros es merecedor ni digno. ¿Quién de nosotros es perfecto, hermano? ¿Quién de nosotros merece ser heraldo del Señor, ser siervo del Señor, ser simplemente un creyente del Señor? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién ha hecho todo? Dios. Amén. Todo lo que somos existe porque la gracia de Dios. Esto es lo primero que debemos estocar y no olvidarnos. Hermano, si usted pierde la gracia de Dios, me temo que vamos a ser una iglesia orgullosa, engreída, con la cabeza así hinchada, siendo despreciables y no solo nosotros en nuestra actitud, sino despreciando a las personas, creyéndonos mejores que el resto. Y eso no es gracia. Si la motivación es la gracia, el fruto de tus buenas obras va a manifestar gracia a otros. ¿Cuál es nuestra motivación por la de ser cristianos y la de ser creyentes? ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Yo espero un amén, ¿verdad? Fuerte. ¿Y por qué, hermano? Por la gracia. Permítame, esta es la primera. 4 cosas que nos enseña y motiva la gracia del Señor. Y la primera, y la que veremos el día de hoy, es que nos enseña y nos motiva, nos muestra la gracia de Dios, la salvación. La salvación, fijémonos, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, este es un texto que queremos avanzar de manera clara, no queremos ser muy técnicos, pero sí debemos ser responsables en mencionar, mi querido hermano, todo lo que está haciendo aquí en estos 4 versículos, 11, 12, 13 y 14, el autor es hacer un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es un sándwich. Tenemos un pan, tenemos hamburguesa, tenemos pan, y lo que está al medio es lo que el autor quiere resaltar. Entonces hay una correlación entre el versículo 11 y el versículo 14. Entonces cuando habla de la manifestación para salvación de todos los hombres, lo podemos entender muy bien en el versículo 14. Fijémonos que es la gracia de Dios que se manifestó, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Se acuerda la correlación? Es como que el versículo 14 explica el versículo 11 y el versículo 12. Ahora, no nos adelantemos. Vamos ahí y profundicemos más. La primera de las 4 cosas que en este texto nos enseña y nos motiva la gracia de Dios es que nos enseña y nos motiva, nos enseña la salvación y nos motiva a caminar y a abrazar dicha salvación. Este pasaje dice que porque hacemos todas estas cosas porque la gracia de Dios, ¿qué ha pasado con la gracia de Dios? Se ha manifestado para salvación.
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un texto bien polémico para algunos, no para otros, porque dice que se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Qué significa manifestado? Es la palabra phanoireo, phanoireosis, la misma palabra que también se usa, por ejemplo, por dar un ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de el don del Señor también que se ha manifestado. Dios se manifiesta por medio de los dones que da a los creyentes. Dios se muestra, se expone. Esa es la idea aquí. Entonces, la gracia de Dios se expone, se ha manifestado, se ha mostrado con una finalidad, salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Ahora, permítame clarificar este texto para ir en contra de algunas herejías que realmente algunos grupos cristianos creen. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no significa que todos los hombres van a ser salvos. Esa falsa doctrina, conocida como el universalismo, postula que todo el mundo va a ser salvo. Mi querido hermano, esto no es una doctrina bíblica. No podemos sacar este texto de contexto, menos cuando aún el propio apóstol Pablo nos enseñó cosas contrarias a esto. Todo lo contrario, hermano, fijémonos Romanos 6:23. El propio apóstol Pablo, aún en su teología sistemática, como algunos lo conocen, Romanos dice, porque la paga del pecado es... ¿Hay pecado en el mundo? Hermano, la paga del pecado siempre es muerte. ¿Quiere una manera de comprobarlo? Sencillo. Todo lo que el pecado ha tocado muere. Usted y yo morimos, cielo y tierra pasará. Pero como esto es santo, no pasará. Su nombre no pasará. Y estando en Cristo estaremos en la eternidad y no pasa más. Todo lo que toca. Séquese la hierba, marchítese la flor. Este mundo ha sido corrompido por el pecado. Todo lo que toca el pecado muere. Y todo lo que es santo, no. Hermano, la paga del pecado siempre es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios en Cristo. Si tú no estás en Cristo, mi querido hermano, no hay manera de ser salvo. El único camino a la verdad y la vida no son las buenas obras, no son la vida piadosa, sino es experimentar a Dios por medio de la manifestación que nos dio para salvación. Si tú no estás en Cristo, me temo que no estás en el único camino a la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay salvación para ti. Y es por eso que debemos creer en Cristo. Hace tiempo atrás teníamos esta buena charla de pregunta capciosa para algunos hermanos de Fundamento Firme que están haciendo el curso para bautizar. ¿Pueden salvarte los 10 mandamientos? Si no me equivoco, esa es la segunda lección. ¿Pueden salvarte los 10 mandamientos? Es una pregunta capciosa. Y algunos en principio respondemos, sí, si los cumples. La pregunta es, ¿quién los cumple? Pero déjame ir un poco más allá. Aunque los cumplieras, sigues necesitando a Cristo. Porque es el único que los cumplió en primera instancia y es porque es el único medio. La finalidad de que Dios puso los 10 mandamientos es para que hubiera evidencia de que no somos buenos, de que no somos santos y que merecemos la muerte, la vida, la muerte eterna. Mas si estamos en Cristo hay salvación. Hermano, este texto no dice que Dios salva a todos. Dios se ha manifestado a todos y esto es un hecho. Esto es un hecho. Dios se ha manifestado a todo el mundo. Dios no vino secretamente. Cristo no vino secretamente. Cristo vino como un hecho histórico. Aún los ateos pueden hablar de este hecho histórico, ¿verdad? Fijémonos, la sociedad está dividida en antes y no hay secreto. Se acabó el secreto. ¿Hay manifestación a todos los hombres? Sí, hermano. Sin embargo, esto no postula el universalismo. Hermano, ¿hay gente que va a perecer? Sí. ¡Uy, qué falta de amor! ¡Oh, qué terrible! Mira, hermano, déjeme frenar a mí mismo primero y a todo aquel que crea y por una centésima de segundo piense que es más misericordioso que Dios.
Ninguno de nosotros es más amoroso que Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y si hay alguien que habla del amor, ese es nuestro querido y pastor, tierno pastor Juan. Algunos de vosotros lo conocéis, ¿verdad? El discípulo del amor, el que más habló del amor. Miren, fijémonos lo que dice Juan, capítulo 8, versículos 24. Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan, el discípulo del amor, graficando las palabras de nuestro Señor. Nuestro propio Señor dice, oye, si no crees, no hay salvación. Por lo tanto, este pasaje no dice que todos los hombres serán salvos. En efecto, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero hay gente que se pierde en el infierno. Eso es un hecho, mi hermano, y por tanto debemos orar y debemos predicar el Evangelio. ¿Y por qué debemos predicar el Evangelio? Y si sabemos que hay gente que se va a perder, usted y yo podríamos tener dos respuestas, una incorrecta y otra correcta. Una, bueno, total hay gente que se va a perder en el infierno, sí o sí, haga lo que yo haga. Actitud incorrecta. Actitud correcta es entender que Dios quiere manifestarse para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas como iglesia. Si tú has sido salvo, tú quieres que otras personas sean salvas. ¿De qué clase de amor hablamos si queremos ocultar la salvación para alguno? Mi querido hermano, queremos predicar a toda criatura. Queremos predicar a todos los hombres. La salvación no es de unos pocos. La salvación no es exclusiva para algunos. En efecto, Dios ha predestinado, hablaremos de ello, Dios ha salvado, Dios santifica, Dios glorificará. Pero, mi querido hermano, hay salvación para toda clase de personas, raza, nacionalidades, toda lengua, tribu y nación en el día del Señor. Proclamarán, doblarán sus rodillas y dirán, ahí viene el Salvador. ¿Y cómo pasará esto? Mediante la locura de la predicación que ejerza la iglesia. ¿No lo tienes ahí, mi querido hermano? Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, porque la multiforme gracia de Dios se ha dado a conocer ahora mediante la iglesia. La iglesia es la encargada de predicar la verdad, porque Primera de Timoteo, tampoco lo tienes ahí, mi hermano, capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Nosotros predicamos dicha verdad para manifestar a Cristo y para que la gente sea salva. ¿Quiénes? Todos los hombres que se nos crucen por medio. A toda persona podemos predicarle. Ahora déjeme ir esto un poquito más lejos. Cuando aquí dice todos hombres, ya hemos entendido que no es que todo el mundo va a ser salvo, sino todos los que en él creen. La finalidad de que Dios se manifiesta es para que lleguen a salvación, aunque no todos ellos llegan, ¿verdad? Sino los escogidos del Señor. Pero cuando hablamos de todos los hombres, rápidamente nuestra mente, yo mismo tengo esa tendencia, es pensar a gente de toda nacionalidad, por ejemplo. ¿Cierto? Gente de cualquier continente, de cualquier lengua. Aun cuando tenemos pasajes como en Apocalipsis que hemos citado, ¿cierto? Toda lengua, tribu, pueblo y nación van a declarar al Señor, ¿verdad? Pero cuando habla de todo hombre, no solo está hablando de raza en este caso. No solo está hablando de origen, de país o de cultura. Hermano querido, y este es probablemente la área de incredulidad con respecto a la salvación que muchos cristianos omiten o menos creen, y más falta crecimiento. Cuando aquí dice todos los hombres que pueden llegar a la salvación mediante la manifestación que hemos tenido para salvación de Dios, ¿verdad? También involucra en esto todos los hombres, aquella persona que te ha cometido un mal. ¿Saben quién está aquí? El orgulloso, el envidioso, el vecino que no te cae bien. Y déjame ir un poco más allá. Oro mucho por este tema porque sé que no es nuevo para nosotros, más de algunos hemos tenido que tratar aún como iglesia casos de violación, por ejemplo, o abuso. Yo pienso, ¿qué pasaría si mi hija el día de mañana es abusada? Y voy a ponerme yo en el ejemplo.
tratando de que seas cada uno de vosotros. Piensa en tu hijo, tú mismo o alguien. Para ese depravado, pedófilo, violador, asesino, también hay salvación. También es parte de esto todo hombre. ¿Crees tú que hay salvación para aquella persona que te ha hecho mal, te ha hecho daño? Lo hay. El Señor nos salvó a nosotros. No podemos dudar de que hay salvación para otros. ¿Recuerda usted por qué somos creyentes y queremos vivir en piedad? Por la gracia de Dios. Esta gracia alcanza para todos los pedrastas, pedófilos, homosexuales, asesinos, mentirosos, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos y no solo a algún grupo menor de personas. La gracia de Dios se ha manifestado, mi querido hermano, no solo para los que hoy parece que están buenos, lo único que le falta es ser cristiano. No, no es solo para la gente que lleva una vida moralmente correcta, sino aún para aquellos que son asesinos, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en el peor pecado que tú puedas imaginar. O todos estos pecados conjuntos en una sola persona. Dios aún puede amarle y perdonarle. Y si quieres pensar más gráficamente en todos los pecados estos que hemos sucio y mencionados en una sola persona, vamos a terminar en Cristo, quien cargó en sí mismo todo el pecado de la humanidad, haciéndose Él injusto por nosotros. El que era justo se hizo injusto. El que era puro sexualmente se hizo violador. El que no tenía más que bondad para otros se hizo asesino. ¿Entiende usted? Cuando aquí el texto nos enseña, hermanos, sobre la gracia, primero tenemos que profundizar cada vez más. La primera de las 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva es que hay salvación para todos los hombres. No todos se van a salvar, pero hay salvación para todo hombre y toda clase de pecados. ¿Lo cree usted, mi querido hermano? Pues entonces debemos aplicarlo. Pues entonces debemos manifestar la gracia de Dios cuando alguien nos haga daño, porque hay perdón de pecado, porque esa persona puede llegar a Cristo. El Señor puede, mediante el Espíritu Santo, dar convicción de pecado. Esa persona puede obrar en arrepentimiento y el Señor le salva. Y es otra persona. ¿Usted no cree esto? Mírese a sí mismo y vamos a encontrar la gracia de Dios. Debemos encontrar la gracia de Dios. Y no porque esté en nosotros no hay más que pecado y nos vamos a tener que correr a la cruz de Cristo. Hermano, la gracia de Dios nos enseña que Dios se ha manifestado a todos los hombres, pudiendo salvar a toda clase de hombres. Hemos estado viendo que esto no implica que todo el mundo se va a salvar. Pero permítame profundizar y en este sermón, que solo veremos la primera de las 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña, y esto es, nos enseña y nos empuja, nos motiva a la salvación. Hablemos de la salvación. Tristemente, una de las tendencias que más ha proliferado en muchas iglesias, aún hermanos genuinos, aún hermanos, gente que son hermanos nuestros, que estaremos con ellos en la eternidad, es que la salvación se pierde. Muchos creen que la salvación se pierde. Y por mucho tiempo, cada vez menos, esto incluso fue una tensión. Muchos enseñan que si no te conduces bien, vas a perder la salvación. Hermano querido, la salvación no se pierde.
Dios ha hecho una obra completa y potente. No se trata de ti, se trata de Él. Él no ha dejado su obra inconclusa. Veamos algunos pasajes, por favor. Profundicemos esto. Juan 6:37. Esto es, hermano, no tenemos tiempo para ir a tantos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de esto. Todo el que el Padre me da, Jesucristo hablando, vendrá a mí. ¿Quiénes van a Él? ¿Los que tuvieron buena voluntad? ¿O todos los que el Padre le dio a Cristo? Dios se los dio. Mira, Dios, que es el creador de nosotros, nos dio a Cristo para ser salvos. Todo el que el Padre me da, es Cristo hablando, viene a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que va a Cristo, el Señor no lo desprecia, no lo rechaza. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan 10:28, fijémonos un poco más adelante. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el buen pastor hablando de sus ovejas. Si tú realmente estás en Cristo, Dios ha prometido, puedes ya apuntar ese Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? ¿Dios cumple sus promesas o falla sus promesas? Si Dios ha iniciado una obra en ti, no la deja inconclusa, mi hermano. Te garantizo que el Espíritu Santo no te va ni dejar pecar tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que aunque algunos queremos darle la espalda, el Señor nos quebra las rodillas, nos mete dentro un pie, nos escupe en la ciudad que teníamos que estar. Lo que pase, sea lo que sea, pero vamos a terminar haciendo lo que Él quiere. Mi hermano, esto es parte de la soberanía del Señor. Un buen hermano de nuestra congregación, un joven, me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo, pastor, Dios es soberano si aún Él en muchas ocasiones no anula nuestra capacidad de decidir? Podemos decidir, todo el tiempo estamos decidiendo cosas, qué ropa me pongo, dónde voy, a qué hora me levanto, qué como, etc. Y conversando con Él y yendo a la palabra, llegamos a la conclusión, Dios es tan soberano que aunque tú hagas lo que quieras, Él siempre va a tener el resultado que Él quiere. Es así de soberano. Hagas lo que quieras. Ahora, si te puedo dar un consejo de cristiano a cristiano, no es lo mismo obedecer a Dios con las rodillas rotas que con las rodillas buenas, digamos. Hermano, si podemos ser obedientes sin sufrir, qué gozo, ¿verdad? Pero si el sufrimiento es necesario para que podamos mirar a Cristo, que venga la aflicción, que Él nos trate. Hermano, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque si inició la obra de salvación en ti, te digo que la inició antes de que tú supieras. Él nos predestinó y nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice su palabra. Él se manifestó a Cristo, nos salvó, Él nos santificó. Hermano, Romanos 8, leámoslo por favor. Romanos capítulo 8, versículo 30 al 39. Vamos a leer bastante la palabra, como está viendo. Pero si no leemos la palabra en la iglesia, ¿dónde, verdad? Romanos 8:30 lo tenemos ahí. Y a los que predestinó antes de la fundación del mundo, a estos también los llamó a Cristo. Y a los que llamó, a estos también justificó, hizo la obra de salvación. Y a los que justificó, a los que también los glorificó. ¿Cuándo es esto, pastor? Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él en la vida eterna. Pero fíjese usted, fijémonos versículo 30, un momento, mi querido hermano. Está hablando todo el tiempo, versículo anterior, versículo 30, predestinó pasado, llamó pasado, justificó pasado y glorificó pasado. Pastor, pero todavía el Señor no nos ha glorificado. En efecto, en este plano de la tierra, pero en su eternidad ya lo hizo. Usted no nacía y el Señor ya le escogió. Usted no tenía idea de la palabra del Señor y el Señor ya le había salvado. Porque es su plan, no el tuyo. Él nos llamó. ¿Se fijó? Él nos llamó. Nosotros no fuimos a Él. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Juan 15, no me escogiste vosotros a mí, yo los escogí a vosotros. Somos parte de la gracia de Dios.
Solo por su gracia, mi querido hermano. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera yo puedo quitarme la salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para que podamos crecer, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él hizo una obra completa. Detente ahí, mi hermano. Si ni la muerte pudo con él, ¿va a poder algo con él? El que está sentado a la diestra de Dios, él intercede por nosotros y nadie puede ir contra él. No hay quien le haga guerra a nuestro Señor por nuestra alma. Tenemos seguridad, mi hermano, de salvación y eso nos debe llenar de gozo. Versículo 35. Fijémonos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas del Maestro. Antes, en todas estas cosas somos más que podemos vencer el pecado en Cristo por medio de aquel que nos amó también en el pasado. Hermano, Dios está hablando de usted, aunque escribió esto hace 2000 años. Versículo siguiente, por favor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hermanos, la salvación no se pierde porque depende de Dios, no de usted. Oh, qué bueno, qué buena noticia. ¿Y cómo podemos saber esto? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es condicional. La gracia de Dios no es circunstancial. No depende de tu rendimiento espiritual. No depende si cumples Tito capítulo 1 y capítulo 2. Dios sigue amándote. Esta mañana estábamos hablando en Fundamentos de la Fe, la lección número 12, la obediencia del creyente. Y estamos dando el ejemplo práctico, hermano. Imagínese usted, viene el día domingo a la iglesia, vino antes a Fundamentos de la Fe, qué espiritual, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a la iglesia, cantamos alabanza, nos derramamos en alabanza a nuestro Señor. Luego almorzamos con un hermano, imagínese usted, tenemos comunión santa. Luego en la tarde podemos leer la palabra o ver una película como La Pasión de Cristo y que nos lleva a la oración. Y qué lindo domingo, ¿verdad? Llega el día lunes y usted peca. Usted le habla mal a su pareja, usted miente, usted roba en su trabajo, usted ve cosas que no debía ver, murmura contra algún hermano. Usted peca. ¿Qué día le amó más a usted Dios? ¿El domingo o el lunes? Dios le amó igual los 2 días. Porque Él le ama por su gracia. ¿Cuándo nos amó? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que aun cuando somos pecadores, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y manifestó así su gracia para salvación a todos los hombres, incluso nosotros pecadores. La primera de las 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva es que nos enseña la salvación y nos motiva a vivir seguros en ella. Nos motiva, nos impulsa a saber que la salvación no se pierde, aunque la salvación no es para todos, no todos somos salvos. El Señor ha hecho una obra en nosotros y la terminará. No podemos perder la salvación. Algunos postulan incluso a esta falsa enseñanza: yo no perdí la salvación, pero sí perdí la fe. Hermano, si tú perdiste la fe, nunca fuiste salvo. ¿Por qué? Porque Dios ha garantizado todo el proceso. Si tú dices perdiste la fe, hermano, ¿cómo podemos ver la verdadera fe de un creyente? Por sus frutos. Y el primer fruto es obediencia.
lo primero que una persona, y apelo a su memoria. En muchos de vuestros casos yo no estaba ahí cuando el Señor les salvó. En algunos otros casos Dios me ha dado el privilegio en al medio de una predicación o algo así, ¿verdad? Cuando tú entendiste la gracia de Dios y que Dios te amaba, ¿qué fue lo que quisiste hacer? ¿Qué motivación había en tu corazón? ¿No había una emoción, una gratitud, unas ganas de querer tirarte al suelo y adorar a tu Señor y darle tantas gracias por su perdón, por su gracia? ¿No querías tú servir al Señor? Oh, mi hermano, cuando el Señor me salvó, quería ir a la iglesia. Eso es todo lo que quería hacer. Ya servir era mucho. Yo llegaba hediondo a cigarro a la iglesia y todo todavía. Recuerdo la primera vez que me pidieron servir en la iglesia. Tenía que cambiar la diapositiva. Ni eso hacía bien, la verdad, porque me quedaba ahí empanado y me olvidaba darle a la diapositiva. Pero era tan indigno. Yo decía, ni siquiera soy digno de hacer esto. Cambiar la diapositiva, ¿verdad? Pero lo quería hacer con tantas ganas. Me costaba concentrarme en el servicio, ¿verdad? Estábamos aprendiendo. Pero ¿a qué te motiva la salvación? ¿No es adorar a tu Señor? ¿Cómo? No solo mediante el servicio en la iglesia para otros hermanos, sino en tu propia vida. Esta gracia que me chocó un día y que estoy seguro que a muchos de vosotros le ha chocado, hermano, nos ha impulsado a querer tener otra vida, ¿verdad? Yo oraba al Señor que me cambiara el trabajo, que nos capacitara para servir mejor a otros, ¿verdad? ¿A qué te motiva la gracia de Dios? Hacer su obra, tener vidas piadosas, amar a Dios, eso es todo. Si tú no tienes ese deseo, probablemente has olvidado la gracia o nunca la has conocido, mi hermano. ¿Por qué queremos ser una iglesia madura, una iglesia correcta, tener vidas piadosas? Porque la gracia de Dios nos ha chocado la vida, ¿verdad? ¿Por qué queremos ser más conforme a la imagen de Cristo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Mi querido hermano, si este no es el motor, estamos caminando incorrectamente. Si este es el motor, abrázate a la gracia divina de nuestro Señor. Y yo no lo sé, pero si en esta mañana tú nunca te has chocado con la gracia, déjame ser muy amoroso, pero decirte la verdad, eres un pecador y vas caminando al infierno. Pero así como el Señor nos salvó por su gracia, muchos de nosotros sin merecerlo, Dios también te puede salvar a ti. Dios está manifestando su gracia contigo esta mañana si no eres salvo, por medio de su palabra al mostrarnos a Cristo. Ninguno de nosotros es nada ni nadie. Todos hemos pecado de una u otra manera. Esto es lo que nos ha enseñado el pasaje. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo. Cristo está esta mañana golpeándote la puerta y diciendo, deja que mi gracia te abrace. Tú no solo quieres que la manifestación de Dios quede patente ante tus ojos, necesitas arrepentirte y abrazarte. Y abrazarla, eso es lo que nos dicen los siguientes pasajes, versículo 12. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y debemos abrazar y vivir sobria, justa y piadosamente. Si tú realmente aceptas la oferta de salvación que Dios te pone mediante Cristo Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora, si tú tienes temor como yo, decir no voy a ser capaz, no puedo, no tengo dicha fuerza de voluntad, déjame darte esperanza. Dios lo hace todo. Él te salva, Él te santifica, Él te empuja, Él te motiva, Él hace madurar a su iglesia, Él da crecimiento, ninguno de nosotros. Clama a Cristo, pídele, suplícale su perdón.
Y Él va a obrar en salvación, como lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad, iglesia? Necesitas a Cristo. Él se está manifestando a todos los hombres. ¿Te ha llegado tu turno? Queremos que seas salvo y Dios también. Pero Él no te va a obligar. Ven a Cristo y mentira, tus problemas no se irán. Pero batallará contigo el que ha vencido todo en este mundo, ¿verdad? 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña y nos motiva a la salvación. Nos enseña y nos motiva a la santidad, lo veremos la próxima semana. Nos enseña y nos motiva a guardar la esperanza, a perseverar en nuestro Señor. Nos enseñan a aplicar nuestra fe. Hoy hemos visto que la gracia de Dios nos muestra, nos enseña la salvación. Una salvación la cual no todos disfrutarán, pero una salvación que no se pierde y una salvación que es para todos los hombres, no importando cuál ha sido su pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra está impregnada, cargada de tu gracia, Señor. Gracias por no dejarnos que la olvidemos y aún en este deseo que tú mismo, tu propia gracia nos ha puesto en el corazón de querer ser una iglesia más madura, una iglesia más involucrada en tus asuntos, una iglesia que crezca en buenas obras como lo estamos viendo en Tito. Gracias porque nos refrescas y nos ayudas a tener presente que la motivación correcta es tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar tu gracia y que tu gracia, Señor, nos empuje, nos enseñe cómo vivir correctamente. Gracias, Señor, porque tú comenzaste una obra en nosotros y la terminarás. Y podemos tener esperanza en esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, motivado por el entrenador, motivado por el director técnico perfecto, que es Cristo manifestando su gracia. Que el motor de nuestras vidas piadosas sea no el legalismo, no el creernos superior, no el orgullo o la falsa humildad, que es orgullo disfrazado de humildad, sino que sea la gracia. Ella nos motive, ella nos empuje, ella nos impulse. Ayúdanos, Señor, al haber entendido tu gracia, a abrazar la salvación que tú nos das. Gracias porque tu obra es completa, es perfecta. Lloramos, Señor, para que esta gracia pueda llegar a todos los hombres, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.